Bendiciones para todos. Hoy voy a compartir una reflexión que he titulado Bienaventuranza que genera alabanza. Nuestro texto guía es el Salmo 119, versículos 7 al 8, que dice: Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Quizás hacer algo escondido genere miedo, decir una mentira genere una consecuencia, tomar una mala decisión genere un desastre, desaprovechar el tiempo genere pereza, tener una mala amistad genere pecado, cometer pecado genere vergüenza y todo esto genere tristeza. La pregunta sería: ¿cómo podríamos invertir esta dinámica que muchos cristianos experimentan a diario y que les roba la felicidad? Con eso en mente, esa es la gran idea para hoy. La bienaventuranza que proviene de Dios no se da por vencida, genera alabanza a Dios y genera felicidad que permanece. Quizás se estará preguntando: ¿cómo puedo generar alabanza a Dios y felicidad que permanece? Bueno, vamos a descubrir cómo generar alabanza a Dios y felicidad que permanece a través de nuestro texto guía. Con eso en mente tengo dos pensamientos de cómo podemos generar alabanza a Dios y felicidad que permanece. El primer pensamiento es: podemos generar alabanza a Dios viviendo la verdad de Dios. Nuestro texto guía dice en el Salmo 119, versículo 7, Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. En el lenguaje original del Antiguo Testamento, la palabra alabaré tiene el sentido de dar gracias, de invocar el nombre de Dios en acciones de gracias. En este caso, el salmista está expresando que una rectitud de corazón genera gratitud. Esa rectitud proviene de aprender los justos juicios de Dios, de aprender la palabra de Dios, pero no solo de aprenderlos. Lo que el salmista está comunicando es que la manera en que generamos alabanza a Dios, en que generamos gratitud a Dios, es viviendo las justas ordenanzas de Dios. En otras palabras, la manera de invertir la dinámica que genera tristeza a una dinámica que genera felicidad es estar dispuesto a vivir como Dios nos dice que debemos vivir. Esa bienaventuranza comienza cuando está dispuesto a aprender la palabra de Dios y se experimenta cuando vive la palabra de Dios. El apóstol Pablo expresa el mismo principio de otra manera en Colosenses 3:16, que dice: que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas, enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría que Él da, canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Ese corazón agradecido es el resultado de guardar y vivir las justas ordenanzas de Dios. Nuestro corazón desbordará lo que lo llene. Por eso un corazón lleno de la palabra de Dios desbordará alabanza. Esto nos lleva al segundo pensamiento. Podemos generar alabanza a Dios no afligiendo nuestra comunión con Dios. Nuestro texto guía dice en el Salmo 119, versículo 8, Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Guardar los estatutos de Dios implica que empezamos a modificar nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Es decir, no ajustamos la palabra de Dios para justificar nuestro estilo de vida, sino que modificamos nuestro estilo de vida para que esté en línea con la palabra de Dios. Las palabras del salmista resaltan su deseo de que Dios siempre esté con él, como si le estuviera diciendo a Dios: me voy a portar bien, no me dejes, no te vayas muy lejos. Estoy esforzándome en obedecer tu palabra, no te des por vencido conmigo. ¿Alguna vez se ha sentido así? Muchas veces nos sentimos así cuando hemos orado por cambios en nuestra vida espiritual y sentimos que nada está pasando. O nos sentimos así porque hemos hecho una decisión emocional después de escuchar una prédica, pero unos días después de ese gran entusiasmo volvemos a la normalidad. Por eso hay que recordar que la bienaventuranza que proviene de Dios no se da por vencida, genera alabanza a Dios y genera felicidad que permanece.
No podemos controlar la manera en que Dios trabaja en nuestras vidas. No podemos controlar cómo la palabra de Dios va a impactar nuestras vidas. No podemos controlar cómo nos vamos a sentir, pero sí podemos hacer tres cosas que nos ayudarán a sobrepasar nuestras emociones y sentimientos. Primero, podemos decidir posicionarnos delante de la palabra de Dios, leerla, obedecerla y dejar que Dios se encargue de la transformación espiritual. Segundo, podemos confiar en todas las promesas de Dios porque Él no puede mentir. Promesas que nos aseguran que Dios nunca nos va a desamparar ni abandonar, que su presencia siempre está con nosotros, sus hijos. Tercero, podemos hacer nuestra parte al no traer vergüenza innecesaria, no pecando contra Dios, evitando afligir nuestra comunión con Él. En relación a este tercer aspecto, Pablo nos exhorta a lo siguiente en Efesios 4:30 que dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Así que, volviendo a la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿cómo podemos invertir esta dinámica que muchos cristianos experimentan a diario y que les roba la felicidad? Podemos invertir esa dinámica aprendiendo la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios y confiando que la presencia de Dios no es algo opcional que Dios quita y pone, es su sello de garantía a través de su Espíritu Santo. Vamos a orar. Dios, gracias porque tus justas ordenanzas nos permiten verdaderamente ser felices. Tu presencia me hace vivir confiado. Por eso quiero darte las gracias viviendo como tú deseas que yo viva. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Los amo. Que Dios los bendiga.